Hola. Gracias al Señor en estos momentos, estimado, estimada, que usted está escuchándonos. Agradecemos al Señor por una vez más que Dios nos permite para dar lectura a la palabra del Señor. Bien, en este momento vamos a ir ahora para dar lectura a la palabra del Señor. Vayamos con la palabra del Señor en estos momentos, estimado hermano en Cristo Jesús, tú que estás allí ya con su Biblia. Y en este momento justamente usted que ha abierto la palabra del Señor, así también recordarles durante esta temporadita, durante estos días estamos haciendo un seguimiento a un libro precioso que es el Antiguo Evangelio. Isaías, este precioso libro. No estamos siguiendo por versículos ni tampoco por capítulos, sino por libro. Así que, hermanos míos, en esta parte encontramos otro tema que aparece como esta: Israel presentado por 4 árboles, así. 4 árboles. ¿Qué tal, hermanos míos? En esta parte acerca de eso hablaremos, hermanos míos, ¿ya? Según Isaías aparece, ¿ya? Vamos a, hermanos míos, verlo así, ¿no? Israel, ya presentado por 4 árboles, así, hermanos, así nomás encontraremos en este precioso libro, ya presentado por 4 árboles. Entonces, hermanos míos, en este mañana hablaré, hermanos míos, de 4 puntos, ¿ya? Y antes, hermanos míos, vamos a dar lectura a la palabra del Señor, Isaías capítulo 5, versículo 2. Vamos a leernos, ¿está bien? Vayamos todos, hermanos míos, en este momento. Isaías, libro de Isaías, que es profetas mayores, que registra en el Antiguo Testamento. Usted búsquese este precioso libro que también está después de Cántares, en ese lugar, ¿verdad? Entonces leeremos capítulo 5, ya. En capítulo 5 aparece versículo 2, vamos a leernos. Así dice la palabra del Señor, hermano. Isaías capítulo 5, versículo 2, dice así: la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella un torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Así habla la palabra del Señor. Más una vez más daremos la lectura, hermanos míos, en esta parte. Mira, interesante, hermanos míos. Aquí, mira, en Isaías 5, versículo 2, estamos dando lectura. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella un torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Wow, hermanos míos, sorprendente parece que es esto, ¿no? Algo que nos hace pensar, ¿ya? En base de esta palabra del Señor vamos a recibir esta palabra, todos vamos a compartir. Antes de desarrollar algunos puntos, hermanos míos, ¿qué quiere decir, hermanos míos?
hablaremos acerca de 4 árboles, ¿ya? Son 4 árboles presentados, ¿ya? Israel, o sea, Israel presentado por 4 árboles, dice, árboles, así, ¿no? Entonces, hermanos, antes un poco pensaremos, a ver, hermanos míos, hablaremos primeramente, presentar, ¿ya? Representar, hablaremos, ¿ya? Israel representado por 4 árboles, representar, a ver. ¿Qué entendemos, hermanos? Antes ese pensamiento vamos a ir. Esa es clave, hermanos míos. Representar. ¿Alguna vez sabes escuchar así? Tú vas a representar así, ¿no? También justamente me hace recordar a un pastor, dice que invitaron, pastor, por favor, pues vení pues ahí a nuestro congre a predicar la palabra del Señor, te invitamos. Por favor, en tu agenda, pues agéndanos así. Puedes venir a traer palabra del Señor. Así habían invitado. Ya el pastor se ha anotado en su agenda. ¿Sí? Bueno, entonces voy a venir tal fecha. Entonces apuntaremos allí. Bueno, los días pasaron. Hermanos en Cristo. Y al pastor contratiempo ya. Oh. Contratiempo se ha presentado, no voy a poder. ¿Qué voy a hacer ahora? No voy a fallar, ¿qué puedo hacer? Contratiempo hay aquí. Puedo enviar a otro, así. Estaba contando. Bueno, tú vas a ir, como también llevas mi nombre, casi como mi apellido también. Ya, tú vas a ir. Aunque no tu apellido es completo como de mí, es como dijera, ¿no? Aunque tú no eres como mi persona, pero tú vas a ir, tú eres mi discípulo. A otro pastor solicitó, ¿no? A otro pastor habló y dijo, tú vas a ir, en vez de mí vas a ir, vas a decir, yo también soy así, o sea que así como estaba diciendo, ¿no? Escuché de un pastor así, ¿no? De esa partecita tomé, hermanos, algo que también podemos entender, ¿no? Se llamaba Vicente, ¿no? Pastor Vicente. Pastor Vicente, visítanos pues, así hayan dicho, ¿no? La palabra del Señor. Después ya contratiempos que también otras también se haya presentado. Ya. A otro pastor Vicente mandaron, ya. Tú vas a ir. Vas a representar de mí. Ya vas a decir, yo soy también Vicente, también soy. Así, hermanos míos. Algo que podemos entender, hermanos míos. Ya en esta parte de representar. ¿Qué quiere decir representar, hermanos míos? Y en otras palabras quiere decir representar, reemplazar. Ya. También en otros lugares podemos decir sustituir, también podemos decirlo, ya, representar. También, hermanos míos, suplir podemos decir. Esa palabra podemos dar ese término, ¿ya? Suplir, reemplazar, sustituir, ¿ya? En lugar de eso, hermanos míos, allí representar, esas palabras. Representar, suplir, reemplazar, sustituir, así esas palabras podemos dar. Entonces, alguna vez usted también quizá haya sido parte, estoy pensando en esta parte, hermanos míos, antes de desarrollar la palabra, ¿ya? Representar, así, esa aparece en este libro precioso, ¿ya? Representar aparece, ¿ya? El verbo representar aparece. Entonces, hermanos míos, estimados hermanos, también la Biblia está llenada de representaciones también, ya, representación. A veces con representaciones, a veces vamos a chocarnos con la Biblia. ¿Qué querrá decir aquí? No, yo no entiendo nada. Pasaré nomás por esta hoja. Me iré más bien a nomás me iré. ¿Cuál está facilito leer en la Biblia? Historia está más facilito. Ahí me iré. Ahí entiendo nomás.
en otros libros, ya no entiendo, ya. Necesito a alguien que me enseñe o me haga entender. Así, hermanos míos, pasamos. Es que nos chocamos pues con representaciones, con profecías, con similes, con parábolas, así, hermanos, con tipos. Entonces ya no hay caso cómo entender la Biblia. Entonces, por eso, hermanos, ahora estamos aquí con representación, ¿ya? Entonces, hermanos míos, estamos pensando representar, ¿no? Hemos dicho suplir, ya. ¿Qué más hemos dicho? Ahí hemos dicho reemplazar y sustituir, así. Hermanos míos, aquí en otras palabras sencillas podemos decir así. Está presentado, o sea que representar. Ahí, hermanos míos, muestra, dice, 4 árboles, dice, árboles, así. Como un árbol, hermanos míos, empieza a ponerlo, hermanos míos. Israel no es árbol, no. Es una nación. Primeramente y a la vez, hermanos, ustedes saben, Israel había sido, pensaremos nomás ahí también bíblicamente, Israel había sido una persona, ¿ya? Pero antes esa persona se llamaba Jacob, ¿sabían? Jacob se llamaba. Jacob, ya después que engañó a su hermano Esaú, ya con Dios empezó a encontrarse en el camino y empezó a luchar, hermanos míos, con un ángel. Y ahí preguntó, ¿cómo te llamas? No quería avisar ni quería decir. Ya últimamente, hermanos míos, me preguntó, ¿cómo te llamas? Él también quería bendición, pues, hermano. Entonces, esa historia ya sabes, ¿no? Entonces, desde ahí coloca, ahora ya no serás llamado Jacob, dice, porque Jacob era engañador, era. Y desde ahí ha puesto Israel. Y ese Israel, hermanos míos, ahora de cómo se vuelve nación, es que, hermanos míos, ese Jacob tenía mujer, ya. Por una mujer nomás quería, pero también la han engañado. O sea que, hermanos míos, ¿cómo podemos ser en esta palabra del Señor? Muy cierta es. Él ha engañado a su hermano y no ha faltado a él también engañe, hermanos míos. Es como, hermanos míos, más peor ha sufrido él, ya. Tuvo que, hermanos míos, él querer, ¿no?, a una mujer llamada Raquel, quería. Ya hasta el día de su boda han engañado, hermanos míos, a Jacob, a Israel, a Jacob diremos, ¿no? Por eso debe decir la palabra del Señor: el que siembra corrupción, corrupción segará, dice. El que siembra para carne, de carne segará también para carne, ya. Él así ha hecho, ¿no? Entonces esa persona pues tenía mujer, empezaron, hermanos, a engañarlo, ya. Ya en lugar de ¿cómo se llama? Raquel, Lea nomás han dado, ya. Siguiente mañana haya despertado, hermanos míos, con otra mujer nomás que no quería, con eso nomás, ya casadito. Como no se ha dado cuenta, hermanos míos. En aquellos tiempos hayan estado con velo, ¿no? Y, hermanos míos, desde ahí pues empieza su descendencia, ya con la primera mujer, con Lea, tiene sus primeros hijos. Así está, pensaremos con tiempo, hermanos míos, ¿ya? Hay veces nos preguntamos, ¿de dónde viene eso? Israel hablamos, dice, ¿no? Hermanos míos, sus primeros hijos, así, su primer hijo se llamaba Rubén, ya, así empieza, hermanos míos. Y después ya trabaja otros años más por Raquel. ¿Sabes? El costumbre era, pues, dice, primera hija tenía que casarse, después otras hijas que vienen, dice. Entonces, podemos decir, el amor de su vida de Jacob era Raquel, ya, el amor de su vida.
Así nomás con dos mujeres empieza a iniciar, pero no solamente eso. También esas dos mujeres tenían siervas y con sus siervas más total serían 4, ¿no? Con 4, de 4 hermanos trae, hermanos, descendencia, hijos vienen. Ya la Biblia dice 12 hijos tuvo, dice Jacob, el que es llamado Israel. Ya Dios mismo cambió su nombre de Jacob a Israel. Israel era un nombre nomás. Entonces comienza con primer hijo Rubén. Así también dentro de eso también una hija más tiene, Dina, así. Total son 13 son, ya. 12 hijos y una hija. 13 son total. De los cuales, hermanos, cada uno tiene nombre, ya, así. Usted ya sabe, Rubén, así puedes repetir hasta llegar a Benjamín y Dina más, así. Entonces, hermanos, de los cuales pues viene de cada hijo, como son 12, de los cuales viene, hermanos, la descendencia se multiplica, ¿no? Rubén, ¿cuántos hijos haya traído también? Isaacar, ¿cuántos también? Zabulón, Judá, también, ¿cuántos hijos? De los cuales se forma ese 12 hijos nomás, descendencia nomás se levanta. Ya entraron un poquito a Egipto, entonces, hermanos míos, harto se multiplica en los muchos años. Ya se vuelve nación, hermanos míos. Ya no es un nombre nomás, ya no es una familia, una nación entera ya es, estimados hermanos. Eso, hermanos míos, ellos mismos ya se colocaban o sea que ya se identificaban por tribus, hermanos. Ya ellos mismos, ¿de qué tribu eres? Ya, tribu de Isaacar. Bueno, de esa es mi familia, ese es mi abuelo, mi tatarabuelo, ese es Isaacar, ya, de ahí vengo yo, de esa familia soy. ¿Tú de qué eres? Ya, de Neptalí, ya, de Neptalí nomás tú, así, Neptalí eres así. Así, hermanos míos, es una nación entera ya es. Entonces esa nación entera pues de Dios es que, hermano, ¿por qué exige a ellos, hermanos, a ese tribu? Es que, hermanos, ese tribu que son 12, que también presentan, pues ellos presentan como Israel, nación Israel, todo unificado, todos los tribus son una nación y es Israel, así. Ahora, ¿por qué Dios mucho mira a él, a ese Israel? Sabes, hermano, es que papá había hecho pues pacto, ya. Jacob había hecho pacto con podemos decirlo, con Dios, pero más antes el tatarabuelo ha hecho también pacto, ya. Abraham ha hecho pacto, ya. Abraham ha prometido a Dios diciendo, a tu descendencia multiplicaré, ya. Voy a multiplicar como arena de la mar, y así también voy a bendecir, así ha dicho. Y a Jacob igual dijo, de ti procederán, dice, de ti procederán reyes, de ti procederán, como podemos ser, hombres importantes. Ha hecho pacto también. Y Dios cuando hace pacto no se olvida Dios. Por eso, hermanos, a estos hermanos, ¿por qué estoy haciendo pensar esto? Es que este Israel, pues, como tiene pacto, falla, pues, ese es el problema. Dios no puede hacer ni representaciones, exigencias, nada de castigos, ni disciplinas, ni cautiverios, ni, hermanos míos, otras cosas, ni hambrunas, ni otras cosas vendría si estaría Israel recto. O sea que dice que padres siguieron bien, nomás dice la Biblia en otros lugares, ¿no? A ver, usted va a analizar en la Biblia. Más bien Israel me ha seguido, dice, pero los hijos, dice, los hijos se apartaron, hermano. A veces es porque será así, los hijos debemos decir, ¿no? Pero no todos los hijos son también así. Algunos hijos también se recuerdan de Dios, hermanos, pero la mayoría de los hijos fallan también, hermanos. Nos pondremos pues conscientemente, hermanos, hemos fallado.
algunos hijos y no hemos seguido, hermanos, a Dios. Igual que Israel debemos ser, Israel, sus hijos debemos ser así, ¿no? Ahí, hermanos míos, algo nos hace pensar que ellos fallaron. Ya, por eso viene esas representaciones, hermanos míos. Ahora, esas presentaciones, ¿para qué será, hermanos míos? Es así nomás para decir, no. Las representaciones eran para reflexionar y para que se den cuenta que están en error, que están, hermanos míos, fallando a Dios. Y hermanos míos, ellos no hacían, parece que caso, eran bien duros. No sé si viste, hermanos míos, Israel, cuánto dolor haya traído también a Dios, hermanos míos. Israel nos enseña, ¿no? La Biblia, Antiguo Testamento. ¿Alguna vez tú puedes decirlo? Antiguos Testamentos, historia, parece que no hay mensaje allá, podemos decir, grandes contenidos hay allá. No sé si viste también, mira, en Nuevo Testamento, autor de Hebreos hace un gran resumen de Antiguo Testamento. Allá también se encuentra también Antiguo Testamento en Nuevo Testamento, el libro de, o sea que allá en los escritos de Hebreos, ahí registra también un gran resumen. ¿Sabes por qué también ahí aparece? Porque hay un gran contenido aquí. Para la iglesia puede ser una gran lección, hermanos míos, eso dicen otros. Una gran lección ese Antiguo Testamento para que nosotros aprendamos. Ya, pues más bien Israel nos daría experiencias muy buenas, hermanos míos, que ellos hayan, así como dicen, ¿no? Los padres, así, en esta vida literal. Ahorita estamos pensando, más adelante, ahorita vamos a ir a desarrollar un poco, vamos a pensar. Algunos padres dicen así, hijito, yo me he equivocado, dice, me he equivocado, hijito, hija. En esta vida hay equivocaciones, pero tú no cometas el mismo error que cometí como mi persona, así. Entonces, hermano, a veces nos vamos pues contra ellos, decimos, tú ese es tu sermón, no me estás hablando, tú hayas cometido, de mí no hables, así más o menos. Queremos ir a veces, hermanos, no sé si te recuerdas, alguna vez hayas dicho así a tu padre, a tu madre, tú te hayas equivocado, no, yo no voy a equivocarme, más o menos algo así. Porque, ¿qué es lo que quiere decirnos con eso? Que él ya tiene experiencia, ¿no? Él se equivocó, ya. Tu papá, mi mamá, usted, como eres papá, mi mamá, te has equivocado. A los hijos estamos recomendando que no cometas el mismo error. Ya. Israel casi parecido también, hermanos, para la iglesia, así también. Iglesia, no te equivoques como yo me he equivocado con el Padre Todopoderoso, con Jehová, Dios de los ejércitos. Hace una gran lección. Entonces, hermanos, Antiguo Testamento es uno de los libros que deberíamos más mirar, hermanos, también igual que Nuevo Testamento. Y aquí hay representación de 4 árboles, hermanos. Ya, 4 árboles, dice, que representado por 4 árboles, dice Israel. ¿Y qué querrá decir, hermanos míos, en esta mañana esa palabra? ¿Qué mensaje nos daría, hermanos míos, a la iglesia? Estimados hermanos, así que me voy a adelantar, hermanos míos, ¿ya? Vamos rápidamente ahora. Vamos a ese 4 árboles. ¿Qué cosas serán, hermanos? ¿Qué arbolitos nomás serán eso, no? Arbolitos, está preciosos arbolitos. A ver, iremos, hermanos. Hasta aquí ya hemos pensado suficientemente. Ya, vayamos ahora. Primeramente presenta, hermanos, con el árbol de vid. Así, vid. ¿Qué querría decir ese vid? ¿Alguna vez escuchaste también vid? Aquí aparece, hermanos míos. Así registra Isaías, ¿verdad? A ver, vayamos en esas lugarcitas.
vamos escudriñando. En este primer punto aparece la vid, dice, ¿no? Vides, dice, vides escogidas, dice. A ver, vayamos Isaías, ahí analizaremos ahí donde hemos comenzado 5:2, ¿no? ¿Dónde está hermanos míos, palabra clave en esa partecita de 5:2 de Isaías? Está en esta partecita donde dice plantado de vides escogidas, dice. Ya, vides escogidas, ese es el clave, ya, en Isaías 5:2, vides escogidas, vides, dice. Entonces, vides, de ahí viene vid, ya, donde también, hermanos míos, habla en Nuevo Testamento de vid verdadera, ¿no? Esa vid, o sea que vid, dice, ¿no? Habla también de ese vid. Así que un poquito entenderemos qué letra será, qué cosa será eso, vid, hermanos míos. Ya sabes escuchar, vid, hermanos míos. Así que entenderemos un poquito, hermanos míos. Ese vid dice que, en otras palabras podemos decir, empieza, hermanos, un arbusto, ya, en otras palabras así dice, un arbusto trepado de tronco leñoso, dice, así, ¿no? Y hermanos míos, ese vid aparece así, ¿no? Un árbol, así podemos decir. Vid, hermanos míos, podemos decirlo. Bíblicamente así también habla, así, ¿no? La vid es la fuente y el sustento de la vida de las ramas, y las ramas deben permanecer en la vid para vivir, dar fruto, dice. Así también bíblicamente sustenta también, hermanos míos, ¿ya? Esa partecita, a ver, un poquito pensaremos así, escudriñando. En este primer punto estamos ahora. La vid es la fuente y el sustento de la vida de las ramas, y las ramas deben permanecer en la vid para vivir y dar fruto, dice. Entonces, hermanos, en esta partecita, Israel era, pues, hermano en Cristo, representado con vid, ya, vides escogidas. Hermanos míos, vides escogidas había plantado, ya, la Biblia dice ahí, hemos plantado vides, dice, escogidas, dice, pero al plantarlo, porque dice plantado, ese plantar, ¿entendemos? Verbo plantar, ¿ya? ¿Alguna vez plantaste algún arbolito? Hasta aquí, hermanos míos, que se levantó bonito nomás. Yo tengo, hermanos, arbolitos en otros lugares plantados, debe estar creciendo también, hermanos, ya. En otro lugar que vamos, estimados hermanos, podemos decirlo, todos nosotros venimos no pues de ciudad, alguno y otro que debe ser de ciudad, venimos de lugares de campos. Ahí tenemos arbolitos. Quizá tú tienes un eucalipto plantado, un pino, un mango, también podemos decirlo, un palta. Yo también he plantado palta. He plantado caña, ha dado bien. Plantado, no aquí, no, en otro lugar. He plantado, hermanos, naranja, he plantado mandarina, lima también, hartos he plantado limas, ¿no? Qué bien, hermanos míos, estaban buenísimos nomás. Hasta en esta ciudad, pues, aunque la ciudad no hay tanto así espaciosos terrenos, hasta ahí he plantado. A ver, puedo decir, hermanos míos, una mandarina. Ya también hemos plantado. Hay otros arbolitos más. Dan nomás, hermanos. Yo estoy muy agradecido. Planto y sale nomás, hermanos. Bonito nomás, dan nomás. Yo agradezco. Algunos también se quejan también. Para mí, cuando planto, se seca, dice. Una hermana estaba diciendo. Yo me planto, se me mueren todos los arbolitos, dice. Que haya pasado, ¿no? Con su mano, o sea, que será que no haya echado bien agua, o quizá no haya sembrado bien, o en su tiempo, ¿qué sería, no?
algunos así también. He escuchado, ¿no? De varios, no de unito nomás. De varios hermanos así. Yo me planto los arbolitos y se me mueren, dicen, ¿no? Aquí aparece algo bonito, hermanos, en la Biblia, que planta pues vides igualito así escogidos. ¿Qué puedes plantar como usted, hermano? Aunque no eres agricultor, no es tu profesión, pero si algún momento tocaría plantarte, si el gobierno municipal de alcaldía o alguna región que tenemos autoridades, o en la iglesia, líderes eclesiásticos, pueden decir, vamos a plantar un arbolito. A ver, ¿qué arbolito te gusta plantar? Así, ¿qué te gustaría? ¿Qué es lo que puedes escoger? Así igualito, así escogen aquí, ¿no? Plantado de vides escogidas, dicen. Ahora, ¿qué es lo que, hermanos míos, habían plantado? Habían plantado. Pero pasar el tiempo, habían esperado, dice, esperado, a ver qué dé. Una vez también me ha hecho reír también, hermanos míos. Alguien había plantado hartas tomates, había visto almacigo de tomates ahí casi, ¿no? Y se había plantado, hermanos míos, tomates, diciendo. Había dado agua, bonito, ¿qué más dará? Pues así. Ya estaba creciendo, hermanos míos, ya grande árbol. Esperaba que dé, hermanos míos, tomates grandes. Dio tomates chiquititas como bolitas nomás. Ya estaban avergonzando. Mira tu tomate. Ah, qué bien hace ¿cómo es tu tomate chiquititos, puntitos nomás. Hermanos míos, algún momento igual también me hizo reír también. Se plantó también, estimados hermanos, papaya, ya, alguien se plantó papaya. Papaya crecía, hermanos, y no daba. Ya, últimamente se enojó, agarró machete y tumbó, hermanos, porque ya estaba saliendo ya no, hermanos míos, como debería, hermanos, dar. Ya solo nomás, hermanos, como se cuelga, como bolas nomás, hermanos míos, ya. Porque papaya tiene que cargar, pues grandes, hermanos, harto tiene que cargar, ¿no? Así nomás ya crecía, se enojó, agarró machete y tumbó, porque macho papaya dice que era, ¿ya? Así que, hermanos, más o menos algo así, hermanos, en este lugar aparece. Dice que esperaba que dé, dice, uvas verdaderas. Pero ¿qué es lo que había dado, hermanos, aquí? Uvas silvestres, dice. Uvas silvestres nomás ha dado, dice. ¿Cómo ya será eso, hermanos? Ya debe haber en esta vida también, ¿no? Que nos sorprenda también. Así como estoy diciendo, alguien se plantó tomate. Porque tiene pues el mismo hermano. Hasta del es así. A veces también mi mamá y otro también sé verlo, ¿no? Mirando, ¿qué arbolito? Parece que es este arbolito, voy a cuidarme, parece que es así. A mí me pasó hace también, hace anteriores nomás me pasó, meses nomás. Me estaba cuidando ahí, sandía esa, así diciendo, parece sandía igualito, hermano, sandía. Ah, crece grande, empezó, hermanos míos, a crecer. Últimamente no ha dado nada, hasta otros arbolitos sandías ya han dado, hermanos míos. Ya les sacaba, hermanos míos, ya arrancado porque no había sido sandía, hermanos míos. Ya no dio, pues, hermanos míos, nada. Y también algún momento he visto a alguien cuidarlo así. Trigo dice, chiquititos están, trigo así, está creciendo, trigo. Que no hay que arrancar. Y cuando ya maduró, no había sido ni trigo, hermanos míos. 6 años nomás había sido ya. Hermanos, hay veces en esta vida también hay así. Te va a sorprender algún árbol. No sé, a vos algún árbol ya te haya sorprendido, ¿no? Alguna vez en la vida, ¿no? A ver, puedes recordarte. Hayas esperado que dé y no dio nada. Ya, hermanos míos, no dio nada. Otra cosa nomás dio, hermanos. Puede ser casi de su familia, pero no da, hermanos, lo que esperabas, ¿no?
Así que igualito aquí, mira, está dando también uva aquí, mira, uva verdadera, o sea, uvas, podemos decir, lo que usted espera, lo que alguien espera, uva, ese querían, ¿no? Pero uvas silvestres nomás ya Dios dice, porque ahí mismo dice, ¿no? Dio uvas silvestres nomás. ¿Qué querrá decir? Entonces aquí, con eso, hermanos míos, presenta, ¿ya? Con la uva presenta, con árbol de uva. ¿Cómo es uva, hermanos? ¿Conocen, hermanos? Ya en los lados de Luribay, en los lados de Tarija hay, hermanos míos. Algún momento quisiera ir a Tarija, hermanos míos. Por lo menos visitar. Alguien me decía, vamos a Luribay, hermanos, así. Hasta algunos también me dicen, no vas a ir poco a Luribay ni Zapaqui. Ya saben volver panique ya de ese lado, así también hablan también, hermanos míos, no, mejor entonces no iré nomás, no, así no. Así que, hermanos míos, en esos lados hay, hermanos míos, uva en Zapaqui, en los lados de Luribay, en los lados de Tarija, así también en los lados de Perú también debe haber en algún lugares como tipo cálidos, algo valle, así hay, ¿no? En lugar frígido no da uva. Entonces, hermanos, algo también en persona también he visto también en algún lugar se plantaron también uva, entonces bonitos sus hojas más o menos como diferentes, ¿no ve? Como ramas va, hermanos, empieza a crecer, extenderse, como ramas, lazos, así empieza a subir, así, ¿no? Y hermanos míos, con eso compara, con eso representa a Israel. Ahora, ¿qué querrá decir esta parte, hermanos? Hasta hemos visto en la Biblia que, ¿sabes? Planta, este árbol, uva dice que es un árbol fructífera, dice. Eso quiere decir eso. Un árbol fructífera, dice, que da, dice, fruta. Y esa fruta es uva. Y de las uvas viene a ser, hermanos míos, cuando pisan, vino. Y buen vino pueden hacer hasta eso, así, bien, vino. Hermanos míos, así. Hasta por eso últimamente hace llegar ese uva vino representado como sangre de Cristo, hermanos míos. Pero últimamente, ¿qué tiene que pasar, hermanos míos? Fruta, o sea que uvas silvestres nomás. ¿Sabes qué es lo que quería decir con eso? Israel dice que tenía que dar, dice, frutos fructíferas, dice, frutos, o sea que bien, deliciosos, buenos frutos, así podemos decir, ya, buenos frutos tenía que dar, pero a cambio de buenos frutos ha dado malos frutos no tan agradables, no tan apreciados, porque tú no vas a... Hay también, hermanos míos, papa, hasta de papa, ahí dice, ¿no? Usted ya debe saber, ¿no? Papa original, ahí dice, entonces, papa aparece en otro lugar, ya. No sé con qué nombre llamarás eso, ¿no? Papa silvestre será, ¿no? También oca también debe haber, ¿no? Oca verdadera y oca silvestre también, ¿no? Hasta también visitando por los yungas en esos lugares, nosotros venimos de ahí, ese lugar también, hace años. Hemos estado año pasados nomás así, trabajando en eso. Actualmente un poquito estamos ocupados en estos lados. Coca también verdadera hay también, hasta ese arbolito, ¿no? Hay coca verdadera, coca silvestre también hay, ¿no? De pronto aparece con gruesos hojas, hermano. Hasta de eso hay, hermano, coca silvestre. Coca silvestre hay que quitarle y botar nomás, ¿verdad? Porque no es para nada, tanto ni para el masticador ni para él va a servir, ¿ya? Así, hermanos, de todo así debe haber, de algunos arbolitos así, entonces uva silvestre también hay. Entonces no es pues, ¿qué significa? ¿Qué nos hace pensar, hermanos? Es que significa eso, hermanos míos, que delante de Dios no era agradable. Dios es el que, hermanos míos, pues labra, él dice que es el dueño de él, por eso hasta habló en aquellos tiempos, expuso esa partecita Jesús diciendo así,
El dueño, dice, ha enviado, dice, labradores, o sea que, y al lo han matado, dice. ¿Y qué hará, dice, ahora con los que han hecho eso? Dice, han matado. Y sorprendido los líderes de fariseos, saduceos, podemos decirlo. En aquellos tiempos estaban escuchando a Jesús. De labrador estaba hablando Jesús. Ya a su viña ha enviado, dice. ¿Qué hará, dice, el dueño con ellos? Dice. Hermanos míos, ahora que el dueño, por eso estoy aquí citando ese ejemplo, porque el dueño es pues Dios Padre, el labrador, el que labra, el que siembra, el que planta. ¿Cómo puede quedar, hermano, frustrado o alegre? Qué bien has dado, qué bien plantita has dado, te he plantado uva, planta de uva, ahora has dado uva silvestre. ¿Qué más da, puede decir? Ya está bien nomás, puede decir. Felicitaciones, planta, puede decir. ¿Cómo puede decir? Qué bien has crecido, has dado buena producción, ¿así? Va a quedarse frustrado. Quizá totalmente triste, ya. ¿Quién va a comprar, hermanos míos, fruta silvestre? O sea que algún otro quizá puede optarlo eso, no sé cómo podemos agarrar con barato, no sé cómo podemos decir eso. A ver, tú ofrecerle en lugar de papas verdaderas, papas silvestres. Hermanos míos, algún producto que es verdadera, fruto, otro silvestre nomás, hermanos míos, ofreceremos. No creo que no vamos a fracasar con con la venta, con el negocio, vamos a fracasar. Igualitos para Dios era un tremendo, hermanos, causa que sucedía. ¿Y qué era eso, hermano? Israel, hermano, como es escogida después entre las naciones. Te he escogido, Israel, dice. Israel te he escogido entre las naciones. Tú eres pueblo santo, dice. Y como pueblo santo escogido, tienes que dar buenos frutos, quería decir. Tienes que ser ejemplo entre las naciones. Israel, a ti te amo, es como decir, Israel, a ti te quiero mucho. A ti te he plantado, es como decir, en medio de aquel lugar en el oriente, ahí te puse. A ti desde la altura también te miro, siempre te cuido. Después que hermanos den, hermanos míos, frutos silvestres, quiere decir, hermanos míos, ese, hermanos, pecados nomás ya hacían, ya a otro Dios nomás ya inclinaban, hermanos. En lugar de dar buenos frutos, que sean agradables sus obras y sus actitudes y sus comportamientos, otras actitudes nomás mostraban, hermanos míos. Usted mismo has visto otras mañanas que estamos viniendo, hijos depravados nomás se han aparecido. Deberían ser, dice aquí en estas partes de análisis, dice, deberían ser hijos espirituales, dice más bien, dice, los privilegios espirituales de Israel tenía que haber, dice, en el parte de la producción de ese árbol, pero no fue así, dice. Ese nos quiere hacer entender en este lugar, hermano en Cristo que estás escuchando. Este lugar ya no dio espiritual, hermano. Alguno y otro, hermano, ha surgido, pero la mayoría no. Usted, hermano, ¿se recuerda? Cuando Jesús entró por la entrada triunfal, ellos no recibieron, hermanos. Y Jesús lloró. Hasta de eso nos daremos cuenta. Jesús lloró. Ay, Jerusalén. Ay, Israel. Hermanos, tanto haya amado, hermanos míos, porque era escogida, dice pues. Vino a los suyos no recibieron, dice la Escritura. Y a cuánto he querido, dice, como una gallina que empieza a juntar sus pequeños puñuelitos, pollitos chiquititos, así igualito quería juntarme, pero es como decir, no quisisteis, es como decirlo, sino que rechazasteis, es como dijera, hermanos míos, así,
Jesús empieza a llorar, hermanos míos. Hermanos míos, como fueran tras, hermanos míos, tras su costumbre, tras, hermanos míos, como bandera nomás llevaban, hermanos. Somos nosotros de Abraham, tenemos mandamiento de Moisés, tenemos verdadero Dios único y auténtico, único. Así nomás, hermanos, como bandera nomás llevaban, ya. Nosotros somos judíos, así. Pero en los tiempos de días de Jesús descubrió, él decía, no, hermano, hasta de estos puedo levantar, dice, hijos de Abraham, decía. Hermanos míos, entonces, ¿qué hijos ha dado, hermanos míos, Israel? Si Israel era escogido entre las naciones, ¿qué hijos, hermanos míos? Hijos depravados. Por eso, hermanos míos, ¿acaso, hermanos míos, así tiene que salir, hermanos, de un escogido, de un amado, de lo que está dado hasta los mandamientos, hasta las ordenanzas y preceptos? ¿Qué tiene que dar, hermanos míos? Si está dado precepto, así como la Biblia habla, son mandamientos, ¿no? Ordenanzas. Ya está dado, hermanos míos, buena enseñanza está inculcado. ¿Qué tiene que dar, hermanos? Buena actitud tiene que haber, hermanos. Buenas obras, buena adoración, buena alabanza, buen sacrificio. Buena tiene que dar, pues ese es un buen fruto, tiene que mostrar, hermanos míos. Pero no, hermanos míos, fue una decepción para Dios, hermanos, así nomás diremos. Fue una frustración para Dios, hermanos, verlo hijos depravados nomás, ya. Hijos buenos tiene que dar de ese árbol, como representa, hermanos míos, porque tiene que ser de esos fructíferos, no fructíferos solamente innumerables, sino fructíferos en el parte espiritual, dice, hermanos, y en la parte de la conducta donde miraba Dios a ello, a ese país, podemos decir, a ese escogida Israel. Ya, Israel habla, hermanos, eres escogido, dice, eres amado. Hasta ahora sigue Dios queriendo, hermano. Actualmente sigue amando, hermanos míos, Dios, a pesar de que ellos hayan hecho lo que hayan hecho, hermanos míos. Y sigue bendito, hermano. Entonces, hermanos míos, aquí un gran enseñanza. Ahora, iglesia, ¿qué vamos a hacer? Así nos vamos a mirar, qué bien, mira, hijos depravados se han vuelto ellos, en lugar de deberían ser buenos hijos, ¿sí? Con la iglesia también sucede también, hermano. A Dios ha dado, hasta antiguamente solamente tenían, dice, Antiguo Testamento, no es la Biblia. Ahora la iglesia tiene ambos testamentos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Mejores que Israel o peores que Israel? Ya nosotros tenemos que ser entonces mejor, ¿no? Hasta ya tenemos vida experimentada de Israel, tenemos hasta experiencias como han cometido errores, y hasta ahí miramos, tenemos que ser mejores, ¿no? No es otra cosa también, a la iglesia también pide, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, también dice. ¿Registra o no registra? Efesios eso dice. Ya, iglesia también dice, tienes que dar, también dice, buenos frutos. Los frutos del Espíritu Santo vas a dar, iglesia, dice. ¿Y qué tal, hermano? Otro fruto nomás vamos a dar, hermanos míos. Eso sí, hermanos, reconoceremos. Tenemos errores, fallas, hermano. Cada uno. Y no significa, hermanos míos, al tener tantas fallas que vamos a abandonar a Dios, sino que, hermanos, que Dios nos perdone y nos limpie con su sangre preciosa. Pero por lo menos con estas reflexiones que nos da en el Antiguo Testamento, reaccionaremos, hermano. Dios espera el bien de nosotros, hermano. Todos los días bien. Así como un padre se alegra de su hijo, así también Dios, también cuánto agrado verá también la actitud de nuestro cambio desde el momento que Dios nos ha llamado. No sé de cómo te llamó a ti, no, usted ya tiene ese testimonio.
de alguna manera tú entraste al camino de Dios, entonces Dios espera de ti bien, buena producción, o sea, buen fruto que des, ¿ya? Dios te cultiva, hermanos míos, a través de sus maestros te cultiva, ¿no? Y a través de los evangelistas nos ha sembrado, y a través de los maestros cultivando, hermanos míos. Nos está cultivando y, hermano, al final tenemos que dar buena producción, hermanos míos. Espiritualmente, ¿no? Esa buena producción, buena actitud, buen comportamiento, buena adoración de nuestra parte tenemos que dar al Señor Papá Dios. Así que eso es, hermano, lo que significa en esta parte, ¿ya? Esto es, hermanos míos, era una buena planta, hermanos míos, que tenía que dar frutos. Es una planta fructífera. Frutos, buenos frutos tenía que dar, pero fue una decepción, hermanos. Ya. Pasaremos a otro punto también. Dice, con otro segundo árbol presenta así, mira. Hermanos míos, a ver qué querrá decir con esto, hermanos míos. Registra esto otro arbolito, ¿no? Registra Romanos 11:17. Con eso, hermanos, compara a Israel, otro árbol. A ver, vayamos, hermanos míos, en ese Nuevo Testamento registra. Ahí iremos. Ese es el segundo arbolcito, árbol que compara. 11, ahí encontraremos la palabra del Señor. Dice así, hermano en Cristo, la poderosa palabra del Señor. 11:17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Así dice, hermanos míos. No sé, al pasar Roma no hayas eso escudriñado tú. ¿Sabes? Aquí, hermanos míos, a la iglesia está diciendo dice olivo, dice al olivo, hermano mío, ahí estás, dice, injertado, ¿ya? Entonces, hermanos míos, habla así, mira, en esa parte. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, dice. ¿Sabes? En esta parte, hermanos míos, Israel, otro de los que representaba a Israel es el segundo árbol, era olivo, ¿ya? Ese aparece, hermanos míos. ¿Cuánto, hermanos, conocemos olivo? A ver, yo debo conocer olivo. No conozco olivo, hermano. Alguna vez quisiera ir, hermanos míos, conocer. ¿Usted conoce olivo? La Biblia habla, ¿no? El monte de los olivos habla, hermanos. En Israel había habido, en Jerusalén, en ese lado, ¿ya? Monte de los olivos habla. Olivo, hermanos míos, es un árbol, ¿ya? Olivo. ¿Sabes escuchar? Ya, también sé escuchar también otro. Ese olivo, estimado hermano, olivo es un árbol de tronco, dice. Corto, grueso, así, hermanos míos, ¿ya? También dice corto, grueso y torcido, corteza lisa, de color gris, copa ancha y ramosa, dice, con hojas perennes, dice, ¿no? Así es, hermanos míos, ese olivo. Ahora, ¿qué más, hermanos, dará, hermanos míos? Ese dice, el olivo que la Biblia habla, dice, es productividad, dice, hermanos míos, ya, belleza y dignidad, dice ese. Así es, dice, olivo. Bonito debe ser, hermanos. Quisiera conocer, hermano. ¿Usted conoce olivo? Ya estamos en este lugar de la palabra pensando, ¿no?
Ya esa planta no sabía, hermanos, pero al pasar, al escudriñar, encontramos. Salmos eso habla, hermanos. 52:8, no vaya a leer, ¿ya? Que es una, dice, productividad, dice que es olivo, hermanos, ¿ya? Y así también dice que ese es muy lindo, ese es una belleza, y así conocido. ¿Qué más dará, hermanos míos? Ese olivo, hermanos míos, produce, ya podemos decirlo también en otros lugares, también habla la Biblia, olivo, ya, aceite, dice, no, hermanos míos, aceite da, también dicen, hermanos míos, ya, ese olivo. En los lados de Palestina hay harto ese olivares, dice, olivo, habla así. Con ese olivo está comparado, hermano en Cristo, Israel. Ya, ahora, ¿qué pasa con Israel, hermanos en Cristo? Ya, la Biblia aquí aparece nomás también, ¿no? Ese rica savia del olivo, dice, ¿no? Esa partecita, hermanos míos, aporta especialmente aquí en la Santa Biblia, ¿no? Rica savia del olivo, así menciona, hermano en Cristo. Ya, también este árbol es productividad, o como produce, hermanos míos. Ya, un árbol productor, podemos decir, que da, hermanos míos, fruto también. Eso, hermanos míos. Ahora, en esta parte, hermanos, podemos decirlo, esta parte rica, sabia, dice, ¿no ve? La palabra del Señor, rica, sabia de este árbol. Un poquito, hermanos míos, aquí en la palabra del Señor vamos a verlo un poquito más en esta partecita, las palabras del Señor. En este lugar aparece, hermano, la escritura donde registra la rica savia, ya, estimado hermano en Cristo. Así que vamos viendo estas importantes, hermanos míos. Sabes, hermanos míos, aquí aparece injertado, hermanos míos. Estimado hermano, un poco ya es muy triste, hermano. Aquí aparece la palabra del Señor donde registra, ha sido injertado, dice, en ese árbol, ya. Así nomás la Biblia ya menciona a nosotros. ¿Por qué, hermanos míos? Ya, ese injertado, hermanos míos, nosotros somos, estimados hermanos. Esta palabra podemos ir nosotros con esto, que la Biblia dice, a los suyos vino Dios, los suyos eran Israel, han rechazado la gracia. Y nosotros somos como injertados, hermanos míos, a ese árbol, que era el árbol de Israel. Ya, en lugar de buen olivo, buena producción tenía que dar, ya, como dice aquí, ¿no? Olivo silvestre nomás. ¿Por qué será así, Israel? De antes nomás estamos yendo, ya, uvas silvestres ha aparecido, ahora nuevamente otro nos dice, ya, olivo silvestre también. ¿Qué puedes decir hasta aquí, hermanos míos? Israel, ¿cómo está delante de Dios? Dios quiere bien, el mal lado malo nomás muestra. ¿Ya? Dios plantaba, dice, se plantó uva verdadera, uva silvestre nomás. Y aquí, hermanos míos, que Dios se planta verdaderamente, reconoce, pues Dios reconoce con olivo verdadero, un olivo verdadero, hermanos míos, que da producción con eso. Pero después que aparezca Israel con este olivo silvestre nomás. Ay, hermanos míos,
cuánto nos haya traído, hermanos, dolor tremendo, decepción, o sea que para nosotros puede ser una gran decepción, ¿no ve? Para Dios es un dolor, hermanos míos. Israel así nomás ya mostraba, y ahí nos ha injertado, hermanos míos. Más bien nosotros estamos dando buen fruto nomás, hermanos míos. Ese Dios está ahora, es el mensaje que te llega a ti. Estamos como iglesia dando, por lo menos somos injertados. En otro lugar dice adoptado también, dice en otro lugar. De otra manera también nos habla así, ¿no? Adoptados, ya, hermanos míos, adopción habla también, hermanos míos, que realmente, hermanos míos, nosotros éramos gentiles, hermanos, todos. ¿Por qué somos gentiles? Esa parte yo antes harto escuchaba cuando era niño, la palabra, la prédica, la enseñanza, mensajes que escuchaba. Gentil hablaba. ¿Qué quiere decir gentil? Actualmente, hermanos míos, ¿qué entiendes gentil, hermanos míos? Ya, por los gentiles después pasó la gracia a los gentiles, así hablan, hermanos míos. ¿Sabes? Un gentil era un inconverso, hermanos míos. Así, en sencillas palabras, así nomás puedo decirte. Un gentil, un inconverso que no conoce a Dios. Ya, así. Entonces nosotros éramos inconversos, pues no conocíamos a Dios. Otros dioses teníamos. Más bien a nosotros nos pasa la gracia, hermanos míos. Entonces, la gracia de Dios, la redención, la salvación llega a nuestra vida, a la iglesia. Entonces, por mediante el Espíritu Santo, ya por mediante que nos hayamos entregado nuestras vidas a Dios, tenemos que dar también buena producción, buen fruto nosotros, ya. Eso, hermanos míos, aquí hasta aquí viene. Ahora, ¿qué querrá decir con el olivo? Olivo, hermanos míos, tenía que dar, dice este olivo, los privilegios, hermanos míos, de testimonio, dice, hermanos míos, testimonio. ¿Qué nomás, hermanos míos, ya ha dado, hermanos míos? Al contrario, hermanos míos, ya, ¿sabes, hermanos? Ya no ha sido buen testimonio, dice Israel. No sé, en resúmenes así en la Biblia, análisis puedes verlo. Israel había, hermanos, escogido como representación de árbol de olivo para un buen testimonio, hermanos míos. Pero ¿qué ha sido, hermanos míos, en las naciones de ellos? Cuando, hermanos míos, fueron llevados cautivos, fueron llevados, hermanos míos. A ver, diremos, en el tiempo, en el Egipto, se olvidaron. En Babilonia, a otros hermanos ya estaban, dice la Biblia misma, dice ya a otros dioses de Babilonia se seguían. La Biblia no oculta. Cuando el general Tito también vino, romanos llevaron allá también todo, masacrados nomás los judíos. ¿Qué significa, hermanos, eso? Ya no hay buen testimonio. Más bien ellos tenían que ser, hermanos, fructíferos, una nación bendecida. Ya no tenían que sufrir así todo. Hermanos, usted sabe cómo Hitler lo ha masacrado a los judíos. Tristes, hermanos míos. No por lo que están llevando el evangelio, sino, hermanos míos, por todo ellos las consecuencias venían hermanos, las consecuencias. Como ellos dijeron, no quisieron recibir, ¿no? A Jesús decía, su sangre sobre nuestros hijos, dijeron, pues, hermanos. Entonces, hermanos, siempre cayó, siempre. Vino, hermanos míos, los romanos, destruyeron Jerusalén, quemaron. Hermanos, Nabucodonosor, más antes que romanos vino también, igual sitiaron. ¿Qué testimonio dan, hermanos míos? Entonces, hermanos, nosotros aprendamos. Dios dice que demos buen testimonio, hermanos, acerca de Dios. Aquí en la palabra del Señor, el árbol, ¿por qué es presentado como un testimonio? Porque, hermanos, esta parte también señala así, hermanos míos. Jesucristo, antes que nosotros, ahora estamos actuales, somos nosotros humanos. Antes que nosotros naciéramos,
Ya había dicho siempre, volveré sobre monte Olivo, y en el monte hay olivos. Hermanos míos, el olivo presenta como un testimonio, hermano. Hermanos míos, y ese árbol, aunque va a ser de una manera diferente, pero significa eso, hermanos, testimonio. Testimonio. Ahora la iglesia, vayamos, la iglesia estamos dando buen testimonio. ¿Cómo debemos dar testimonio, hermanos? ¿Sabes? Dice testimonio de las siguientes maneras. Testimonio, iglesia, con tu conducta, dice, mi persona y tú. Testimonio, testificando, dice, testificando. Hay veces, hermanos, solamente a veces en la iglesia ni no decimos, hermanos. Algunos decimos, Dios me ha cambiado hasta en una sola vez. Constante tenemos que testificar, ¿no? Tenemos que decir, hermano, he nacido de Cristo. Ya algunos. Me he convertido, he conocido la gracia de Dios. He conocido el amor de Dios. Dios me ha cambiado, me ha dado vida eterna, soy nueva criatura. Así tenemos que contar, testificar. Algunas veces, raras veces, a veces decimos, Dios me ha perdonado y Dios me ha santificado. Oh, hermanos míos. Raras veces, a veces. Alguno y otro, hermanos, estamos hablando, testificando. Qué bien, siga adelante, hermano. Siga dando testimonio. Hermanos, incansablemente tenemos que dar ese testimonio. Para eso Dios nos ha llamado. ¿Ya? Así que también seguiremos dando testimonio. Porque dice, pues, hermano, la misma Biblia dice, ya, pero recibiréis poder cuando venga, dice, ¿no?, el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice la Biblia, y me vas a ser testigo, ya, y testimonio vas a dar de mí, quiere decir eso, vas a testificar. Pero Israel ya no ha sido así. Iglesia, ¿cómo estará, hermanos? Usted ya sabe cómo está tu vida, mi vida. Ya, ahora seguiremos pasando otro punto. Espera. El tercer árbol que presenta en representación a Israel, ya esta es. Registra la Biblia así de la siguiente manera. Oseas capítulo 9. Versículo 10 registra así. Vayamos aquí hablando de Isaías, así estamos mencionando ya, porque en Israel así aparece en estos arbolitos, hermanos míos, comparado, 4 árboles. Estamos en el tercer árbol, hermanos míos. Aquí vayamos en la Santa Biblia, Oseas, capítulo 9, versículo 10. 9:10, aquí dice así. 9:10. La palabra del Señor. Oseas 9:10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Hermanos míos, aquí, ¿qué árbol aparece, hermanos míos? Ya, mira, a ver, hasta aquí, ¿cuántos árboles ya hemos visto? Uva, olivo, higo. Ahora vamos a ver, higo. Higo dice ahora. Higo es, hermano. Higo no es el mismo que el uva. Higo no es igual que el olivo. Higo ya debes conocer. Higo ya no es uva, por lo menos como ramas, va, como lazos, así se trepa. Pero higo ya es árbol, así ramas tiene, así grande árbol nomás es. Higo, higuera, higo.
Ya hay un tiempo que se seca, dice, hermanos míos, como tipo secado así. Y después empieza también nuevamente hojas salir también. Con esto, hermanos míos, empieza a comparar, hermanos míos, en Cristo Jesús. En esta partecita estamos en la palabra del Señor. Ahora la Biblia así nomás registra, diciendo, como uvas, primero uvas dice, después dice higo. Como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres, dice, por lo menos ha visto como buen higo así a sus padres. Pero después empieza a separar un punto, después dice, ellos acudieron a Baal peor, dice. Oh, hermanos, ese significa que, hermanos míos, por lo menos, hermanos míos, como buen árbol ha reconocido como higo, pero después, hermanos míos, ¿cómo podemos decir? Un despreciable higo, podemos decirlo así. Aquí, hermanos míos, dice que uva, dice que era una fruta temprana, así como dice Noé, una fruta dulzura tiene, dice, hermanos míos, dulzura. Qué lindo, hermanos míos, dulce, uva, o sea que higo, dulzura tiene, dice. Y sabes, hermanos míos, ¿qué cosa ha dado, hermanos míos? ¿Qué ha dado, hermanos míos? Amargo nomás. Ya, podemos decir, higa amarga, podemos decir. Ya. Hermanos míos, está muy mal, ¿no? Eso, ¿no? Israel debería dar, hermanos míos, higos dulces, no higos amargos. No higos amargos, hermanos. ¿En qué manera ha sido higos amargos? Al acudir al mal peor, al Baal peor, al acudir a los dioses ajenos, al acudir a los dioses cananeos, amoreos, a los dioses de moabitas, a los dioses de filisteos, podemos decirlo, a otros dioses extraños, de los cuales, hermanos, ya no es dulce Israel, sino que, hermanos míos, un higo amargo, un higo agrio, desagradable. Y, hermanos míos, así nomás ya aparece. Entonces, hermanos, la iglesia tiene que haber, dice, una dulzura. Ya, dulzura para quién, hermanos míos, para Dios, pues, hermanos. Esa dulzura tiene que haber, hermanos míos, de nuestra adoración, de nuestro seguir, tiene que haber, tiene que agradarse. A ver, ¿cuándo es una fruta dulce? ¿Cómo dices? Delicioso, señora, una más dame, una bolsa más dame, así decimos, hermanos. Hasta los compradores dicen, señora, caballero, jovencito, señorita, llévate estas frutas, son bien dulces. Proba, hace parte, empieza a entregarnos, después dice, proba, mira cómo dulces son estas. Cierto, señora, rico, delicioso son, una bolsa más dame, para la familia voy a llevar. Pero cuando puede ser amargo, hermanos míos, ni vamos a comprar, vamos a dejar ahí, hermanos míos. Igualito es, hermanos míos, agradable. Iglesia será agradable, hermanos míos. Parte, hermanos, examina, hermanos míos. Ha dado Dios, dice, el privilegio que den, dice, higos, o sea que higos dulces a Israel, pero al cambio, hermanos míos, desagradables. Y esto, hermanos míos, estimados hermanos, no está bueno delante de Dios. Un comportamiento muy diferente, hermanos míos, ya ha dado. En esta partecita aparece la adoración, hermanos míos. Primero era, hermanos, ¿qué era, hermanos míos? Allí era espiritualmente, era su vida, tenía que ser bien Israel. Segundo, hermanos, su testimonio. En este tercero, hermanos, la adoración, hermanos míos. ¿Será que en esta parte, iglesia, examínate? Una vez más diré.
Qué bien esa adoración de ministerio de alabanza has levantado. Sacrificio cuesta, hermano. No es sencillo, hermano, levantar un ministerio, aprender la alabanza y la adoración, hermanos. Aparte de hablando la verdad, la adoración que habla, hermano, habla de dar adoración, de humillar, de culto, de esto. Pero aparte llamamos otra adoración de ministerio, o podemos decirlo, eso incluye también dentro de adoración, hermanos, una alabanza que alabamos. Hermanos míos, esta parte tiene que ser como para papá Dios, ya, como para papá Dios. Siempre busquemos, hermanos, agradables delante de Dios. Sea pues dulce, podemos decir, en sentido espiritual, nuestra adoración, dulce, hermanos, delante de Dios como iglesia. No como la adoración de Israel. La adoración de Israel comparado con higuera, que era, hermanos míos, malísimo, hermanos, malísimo. Siendo Israel escogido, acudieron, hermanos, a Baales. Y Dios, su adoración fue muy mal, hermanos. Actualmente examinaremos, hermanos. Usted ya se va a examinarse con esa palabra, hermanos míos. Con Oseas capítulo 9, 10. Ese entra a la adoración de Israel, hermanos míos. Ese árbol de higo así compara, hermanos míos, con adoración. ¿Ya? ¿Qué es lo que va al peor? ¿Qué es lo que hacían? Rendían adoración, culto rendían. O lo del mundo, digamos, del afuera, de los que no conocían a Dios. Actualmente, ¿quién será el mal peor, hermanos? Ahí está, hermanos. Ya, hechicería. Ahí, hermanos míos, tenemos montañas de dioses en el mundo secular. Ya, ahí en los ríos, en las montañas, en los lugares, en las piedras, en algún lugar, tienen, y nosotros de algún momento no puede ser que, hermanos, podemos acudir también a esos, ¿no? Entonces, hermanos, reflexionaremos. Último término, hermanos míos, con otro. Última planta. La última planta, en el cuarto punto, ahí encontramos, registra otra plantita, hermanos míos. Otra planta que es comparado, otro árbol, podemos decir, ¿no? La último árbol, Israel representado es esta. Oseas capítulo 14, más adelante aparece 14, versículo 8. Ahí registra, hermanos míos, la palabra del Señor. Así dice, ¿no? Oseas capítulo 14, versículo 8. Así aparece. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Así dice, hermano. Hemos visto uva, olivo, higuera, higo. Ahora otro árbol aparece. Haya. Haya, ¿conoces haya? Árbol de haya. Hermano en Cristo, ¿conoces árbol de haya? Ahí, hermanos míos, ese árbol, hermanos míos, no conozco, hermanos míos. ¿Ya? Así que, hermanos míos, usted debe conocer. A ver, vamos a un poquito en esta parte pensando, hermanos míos, ese haya. ¿Ya? Este haya dice que es, ¿ya? El haya, un árbol, es un árbol, dice, ¿ya? Es un árbol. Cadulifocio, dice, de la familia de las faganeas, dice, ¿no? A ver, ¿dónde habrá este hermanos míos, árbol haya? Con eso, hermanos míos, empieza a representar, hermanos míos, haya. Ahora, hermanos míos, ese árbol haya, ¿en dónde habrá, hermanos míos? Usted puede, hermanos míos, conoce, hermanos, ese allá. Ya, eso es lo que nos preguntamos, hermanos míos. Ya, ese haya, hermanos, también tiene ramas
muy altas, dice, hermanos míos. ¿Ya? Y, hermanos míos, dice que es hoja caduca, dice, tiene, ovalada, de color verde, claro. Ya, así es, dice esto. Hermanos en Cristo, ese haya. ¿Ya? Así que este árbol también es fructífero también. Fructífero. ¿Ya? Ahora, en esta partecita, hermanos míos, de haya, ¿qué es lo que aparece, hermanos míos? ¿Ya? ¿Qué parte podemos sacarlo, hermanos míos? ¿Ya? En esta parte la palabra del Señor estaba mencionando: de mí será haya, o sea que yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruta, dice. ¿Sabes? Esta partecita nomás voy a aportar. Haya dice que lleva, dice, una partecita. Esta es el palabra bien clave, hermanos, para esto. Ya que se saca la frescura, dice, la frescura. Ya, la frescura, ¿entienden, no? Frescura. Aquí en esta ciudad no hay que hablar fresco, eso no, te pueden pegarte, ¿no? Es que un poquito no hay. Nosotros hablamos, ¿no? Normalmente en Argentina, Brasil, en Perú van a hablar en departamento de La Paz fresco, bien fresco está, la mañanita bien es levantarse, no sé, vas a utilizar de diversas maneras la palabra fresco, frescura, pero aquí te pueden quizá algunos pegarte o te pueden reprenderte, no sé qué es lo que te pueden hacerte, ¿no? Es que malo es decir fresco aquí, ¿ya? Pero aquí, hermanos, frescura entendemos recientito, hermanos míos, y bien, algo que, hermanos míos, esa parte frescura, hermanos, llevaba, dice, el árbol haya, y así tenía que ser, dice, Israel, ¿ya? En esa parte, ¿qué es lo que quiere decirnos, hermano? Ya, haya, dice, tenía que, esta parte lleva, hermano, de Israel, también habla, ya, de parte también nuevamente recalca de ídolos, hermanos. ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Dice. Efraín dirá, ¿qué más tendré con los ídolos? Por lo menos, hermanos, aquí empieza a reaccionar, ya, reaccionar, ya, los privilegios que ha dado, hermanos míos, este árbol haya, dice que es uno de los árboles mileniales, podemos decirlo un poco, va más adelante, también cita para otros lugares, pero hermanos, especialmente aquí algo reconoce, hermanos míos, ya, la frescura. Y ahora esa frescura, hermanos míos, algo más vamos a ir para la iglesia, hermanos míos. La frescura, hermanos míos, muy importante en la iglesia de hoy, ya. A pesar de que aquí algo que se nota, hermanos míos, de Efraín. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Así se pregunta, hermanos míos. Hermanos, alguien, para este lugar voy a poner un ejemplo, un pequeño ejemplito para que entiendas, hermano. Alguien decía así: hace años he conocido, dice, la gracia de Dios, la salvación, y ese no me sale de mí, dice. Aún arde, aún se mantiene, por más que haya cometido errores, como una vela encendida sigue. Puedo sentir, puedo llorar hasta a veces porque he fallado, tan animado que estaba. Sabes, hermano, esa parte, hermanos míos, por lo menos dice, algún momento habrá que voy a volver a la casa de Dios, que voy a retornar. A pesar de que estoy así, no puedo como levantarme, pero voy a volver. De cómo ha entrado esta idolatría, de cómo ha entrado este pecado en mi vida. Sabes, casi igualito es aquí, hermanos, aparece.
esa persona en la iglesia por lo menos quiere volver a Dios. Se mira, hermanos, en mi vida he cometido tantos, pero voy a volver. No puede ser que pueda estar yo sirviendo al diablo. Más bien Dios, no más volveré. Igualito, hermanos míos, en Israel compara también. Por lo menos alguien dice, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Empieza a revivir, quiere volver, hermanos, a Dios. Y hermanos, hay una frescura, hermanos míos, aquí. Ya, sabes, alguien también ha dicho también, ese creyente no estaba tan lejos tiempo ahí, sino que poco tiempo ha estado, como 5 años, reciente ha conocido al Señor, ya reciente está pues la gracia, puede volver, sí, puede volver. Eso es lo que nos hace entender, hermanos míos, ya, el haya, eso trae, hermanos míos, ese árbol. Así que Israel, Efraín, así pensó, hermano, Efraín, ya. Así que, hermanos míos, con esto nos aplica a nuestra iglesia. ¿Cuántos de ellos hace poco se apartaron de Dios? En ti aún hay, hermanos míos, la alabanza. Hasta he escuchado un borracho, dice, que estaba cantando, he decidido seguir a Cristo, dice. Haya sido, hermanos míos, pastor, dice, pastor, hijo de Dios. Ya de algunas falencias, podemos decir, pecados accidentarios, se apartó. Y por la decepción, podemos decir que su mujer le ha abandonado, la ha traicionado. Pues muchas cosas que ha golpeado la vida, se fue a tomarse. Ya. Y allá se cantó, hermanos míos, estando en borracho, he decidido seguir a Cristo. Aunque esté borracho, un día voy a volver. Un día voy a volver a predicar. Así dijo ese borracho. Ya, lloró con su botella, cantando, he decidido seguir a Cristo. Hermanos míos, aún hay frescura en él. Por lo menos, hermano, está apartado, pero recientito está. Se recuerda los coros, se recuerda las alabanzas. Se recuerda, hermanos, aún lo que haya ganado almas para Cristo. Hermanos míos, estos árboles nomás voy a hablar, los demás tú ya vas a, hermano, vas a pensar acerca de la escritura que dice, hermanos, ya algún bien hay también de algún tribu también de Israel, pero aunque no todos serán hermanos, otros se alejan, otros vuelven. Sobre eso Dios nos examina, hermanos, en la palabra del Señor. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Así que en este momento hemos hablado durante este lapso del tiempo acerca de Israel en representación de 4 árboles. Ya, uva, olivo, higo y haya. 4 árboles mencionan cada palabra y cada significado que representa, y dice también el lado espiritual, hermanos míos. Ya es como dijera a esto último, aviva ese fuego, aviva antes que se apague, aviva, vuelve. Ya, así que, hermanos míos, que Dios me lo bendiga. Nada más voy a dar lectura a la palabra. Vamos a cerrar nuestra Biblia. Otra mañana volveremos con más de la Biblia, escudriñando las Escrituras. Gracias por escuchar las poderosas palabras del Señor. Muchas bendiciones, muchas gracias, pueblo de Dios, en todos lugares de Sudamérica, Centroamérica y Norte y Europa. Gracias.